repartió a los que estaban sentados, todo lo que quisieron. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veía las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados. Dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran. Que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir, y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Juan 6, 5. Al levantar Jesús los ojos, y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar panes,
para que coman estos. Conforme la criatura va repitiendo sus actos. En quien vive en mi voluntad, me siento repetir mi vida y duplica el precio para comprar mi divina voluntad a favor de las generaciones humanas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 34, capítulo 22, párrafo 3. Tú debes saber que yo vine sobre la tierra y en el ímpetu de mi amor ofrecí mi vida, mis penas y mi misma muerte para volver a comprar mi voluntad divina en favor de las criaturas que con tanta ingratitud la habían rechazado y por lo tanto perdido. Así que mi vida sirvió como desembolso del precio que se requería para readquirirla y darla en posesión de mis hijos. Por eso se necesitaba un Dios para poder tener valor suficiente para poder comprar una voluntad divina. Mira entonces cómo es cierto que vendrá el reino de mi querer, porque la compra fue hecha por mí. Ahora, mi voluntad, después de haber formado el orden de la creación, con toda la suntuosidad y sublimidad de su obra creadora, conforme la criatura va repitiendo sus actos, en un acto pronuncia su fiat y en él forma mi vida y encierra su valor. En otro acto pronuncia su fiat y encierra en sus penas el valor de mis penas. Pronuncia su fiat sobre sus lágrimas y pone en ellas el valor de las mías. Pronuncia su fiat en sus obras, en sus pasos, en su latido, y encierra en ellos el valor de mis obras, de mis pasos y de mi amor. No hay oraciones y actos, incluso naturales, que haga en que no encierre el valor de mis actos. Así que, en quien vive en mi voluntad, me siento repetir mi vida y duplica el precio para comprar mi divina voluntad a favor de las generaciones humanas. Juan 6:11. Tomó entonces Jesús los panes, y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Mi voluntad divina formó y fermentó en mis actos, que como pan lo dividió para todos, y dio a comer para hacer que todos recibieran el pan de los redimidos. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 29, capítulo 15, párrafo 5. ¿No hice otro tanto por la redención? Mis 30 largos años de mi vida oculta fueron como la levadura en que quedaron fermentados todos mis actos para formar y fermentar el gran bien de la redención. Lo breve de mi vida pública y mi pasión fue mi pan fermentado que mi voluntad divina formó y fermentó en mis actos, que como pan lo dividió para todos y dio a comer para hacer que todos recibieran el pan de los redimidos, para conquistar las fuerzas necesarias para ponerse a salvo. Por eso, no pienses en nada más, sino en hacer tu deber y no dejar huir ningún acto tuyo en que no se ponga la levadura de mi divina voluntad, para que tu ser quede fermentado por ella y yo pensaré en todo lo demás.
Mi voluntad, conteniendo la virtud creadora, contiene la potencia de multiplicar un acto en tantos actos por cuantos se quieran. La única cosa que hace que la criatura se asemeje a Dios es la divina voluntad. Hija mía, si quieres darme el beso de todos, bésame en mi voluntad. Porque mi voluntad, conteniendo la virtud creadora, contiene la potencia de multiplicar un acto en tantos actos por cuantos se quieran, y así me darás el contento como si todos me besaran, y tú tendrás el mérito como si por todos me hubieras hecho besar, y todas las criaturas tendrán sus efectos según sus propias disposiciones. Un acto en mi voluntad contiene todos los bienes posibles e imaginables. Una imagen la encontrarás en la luz del sol. La luz es una, pero esta luz se multiplica en todas las miradas de las criaturas. La luz es siempre una y un solo acto, pero no todas las miradas de las criaturas gozan la misma luz. Algunos, de vista débil, tienen necesidad de ponerse la mano sobre los ojos para no sentirse cegar por la luz. Otros, ciegos, no la gozan en nada. Pero esto no por defecto de la luz, sino por defecto de la vista de las criaturas. Así, hija mía, si tú deseas amarme por todos, si lo haces en mi voluntad, tu amor correrá en ella, y llenando de mi voluntad el cielo y la tierra, me sentiré repetir tu te amo en el cielo, en torno a mí, dentro de mí, en la tierra, y en todos los puntos se multiplicará por cuantos actos pueda hacer mi voluntad. Por lo tanto, puedes darme la satisfacción del amor de todos, porque la criatura es limitada y finita. En cambio, mi voluntad es inmensa e infinita. ¿Cómo se pueden explicar aquellas palabras dichas por mí al crear al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero ¿cómo la criatura tan inhábil podía asemejarse y ser mi imagen? Solo en mi voluntad podía llegar a esto, porque haciéndola suya, viene a obrar a lo divino. Y con la repetición de estos actos divinos, viene a asemejarse a mí, a volverse mi perfecta imagen. Sucede como al niño que con repetir los actos que ve en el maestro, se asemeja al maestro. Así que la única cosa que hace asemejarse a la criatura a mí es mi voluntad. Por eso tengo tanto interés en que la criatura, haciéndola suya, cumpla la verdadera finalidad por la cual ha sido creada. Alimento celestial y divino. Para hacer crecer la vida divina, poner nuestro ser divino, nuestras cualidades inmensas e infinitas por alimento, para hacerla crecer
con nuestras similitudes. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 32, capítulo 2, párrafo segundo. Hija mía bendita, nuestra bondad suprema no se contentó con amar al hombre, con darle todo el universo a su disposición, sino que para dar desahogo a nuestro intenso amor, poníamos nuestras cualidades divinas para alimentar su alma. Así que poníamos nuestra potencia, sabiduría, bondad, amor, santidad, fuerza, como su alimento celestial y divino. Así que cada vez que venía a nosotros, le poníamos nuestra mesa celestial para alimentarlo y saciarlo. No hay cosa que más nos una, nos identifique con la criatura que el alimento, el cual llega a convertirse en sangre, calor, fuerza, crecimiento y vida de ella. Así nuestra divinidad, queriendo alimentarla con nuestras cualidades divinas, se hacía calor, fuerza, crecimiento y vida de la criatura. Pero esto no bastó. Este alimento digerido no solo hacía crecer a la criatura toda bella y santa con las virtudes de los alimentos que tomaba, sino que servía para hacer crecer la vida divina, la cual no se adapta a alimentos humanos, sino que quiere sus mismos alimentos divinos para crecer y formar su misma vida en el fondo del interior del alma. Mira, se puede dar amor más grande, unión más íntima e inseparable que poner nuestro ser divino, nuestras cualidades inmensas e infinitas por alimento, para hacerla crecer con nuestras similitudes y además servirnos de ellas para suministrarle los alimentos para no hacernos quedar en ayunas en su alma y así pueda decir: Dios alimenta mi alma y yo con el alimento que me da alimento su vida y la hago crecer en mí. El amor solo está contento cuando puede decir: tú me has amado y yo te he amado. Lo que tú has hecho por mí, yo lo he hecho por ti. Y como sabemos que la criatura no nos puede igualar jamás, le damos de lo nuestro y así igualamos las partes y quedamos contentos y felices, ella y nosotros, porque el verdadero amor solo se siente feliz y satisfecho cuando puede decir: lo que es tuyo es mío. Y no creas que esto fue para el primer hombre. Lo que hacemos una vez, lo continuamos siempre. Todavía ahora estamos a disposición de las criaturas. Cada vez que se une con nuestra voluntad, que pierde la suya en la nuestra, que la hace dominar, son como tantas visitas que viene a hacer a nuestro Ser Supremo, y nosotros ¿la dejaremos ir en ayunas? Ah, no, no solo la alimentamos, sino que le damos de lo nuestro, a fin de que tenga alimentos suficientes para crecer como nuestro querer la quiere, y a fin de que no le falten los medios necesarios para hacer crecer siempre más nuestra vida en ella. Mucho más que por parte nuestra no le hacemos faltar jamás nada, más bien
Damos siempre en modo sobreabundante. Si falta alguna cosa, será siempre por parte de la criatura, pero por nosotros jamás. Los actos repetidos no son otra cosa que cocina divina, que forman la mesa celestial a la criatura. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 29, capítulo 21, párrafo 2. Cómo es bello ver a la criatura que con la continuación de sus actos en nuestro fiat se prepara alimentos divinos. Cada acto, palabra, pensamiento hecho en nuestro querer divino forman el alimento del alma. El alimento conserva la vida, la hace crecer y le mantiene la fuerza necesaria para poder formar alimentos suficientes para no quedar en ayunas. Por eso los actos continuados no son otra cosa que alimentos que se preparan de un día para otro, para tener siempre de qué nutrirse. Si los actos no se hacen, no tendrá alimento, así que la pobre criatura no tendrá con qué quitarse el hambre. Por eso la vida de los actos buenos, santos y divinos morirá en ella. Si los actos no son continuados sino de vez en cuando, tendrá escasos alimentos. Y cuando el alimento no es suficiente, la vida del bien crece débil, y la debilidad hace perder el gusto y el apetito de nutrirse. En cambio, cuando los actos son continuados, cada acto tiene su ejercicio. Quien se hace alimento, quien agua, quien fuego para cocinarlos, quien condimento para hacerse saborear, de manera de estimular el apetito. En suma, los actos repetidos no son otra cosa que cocina divina, que forma la mesa celestial a la criatura. Y, oh, cómo es bello ver a la criatura que con la continuación de sus actos en nuestro fiat se prepara alimentos divinos y se alimenta de los alimentos de su patria celestial, porque tú debes saber que con un pensamiento santo llama a otro. Una palabra, un acto bueno llama a otro, y uno se sirve del otro para alimentarse, y el alimento forma la vida. Juan 6, 10-11. Dijo Jesús: Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues, los hombres, en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes, y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Todas las dificultades se derretirán como nieve, frente a un sol ardiente. Todo está en si nosotros queremos, todo lo demás es nada. Todo es posible para nosotros. Las imposibilidades, las dificultades, los obstáculos insuperables de las criaturas se disuelven ante nuestra majestad suprema como nieve frente a un sol ardiente. Todo está en si nosotros queremos. Todo lo demás es nada. ¿No sucedió así en la redención? El pecado abundaba más que nunca. Apenas un pequeño núcleo de gente suspiraba al Mesías. Y en medio de este núcleo, cuántas hipocresías, cuántos pecados de todas las especies. Frecuentemente idolatraban, pero estaba decretado que yo debía venir a la tierra, y frente a nuestros decretos, todos los males no pueden impedir lo que queremos hacer. Un acto solo de nuestra voluntad
nos glorifica más de lo que nos ofenden todos los males y pecados que cometen las criaturas. Porque nuestro acto de voluntad es divino e inmenso, y en su inmensidad abraza toda la eternidad, todos los siglos, se extiende a todos. Por eso no es de nuestra infinita sabiduría el no dar vida a un solo acto de nuestra voluntad por los males de las criaturas. Nosotros nos ponemos de nuestro lado divino y hacemos lo que debemos hacer, y a las criaturas las dejamos en el lado humano, y haciendo de soberanos, señoreamos todo y a todos, aún sobre el mal, y ponemos fuera nuestros decretos. Juan 6, 12. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes, para que nada se pierda. Comerlas con un estudio profundo, con un amor que produce el apetito. La masticación produce la fácil digestión, en modo que se siente la posesión del gran bien que posee y produce mi verdad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 31, capítulo 28, párrafo 2. Tú debes saber que para conocer una verdad se necesita amarla. El amor hace surgir el apetito. El apetito da el gusto. El gusto hace surgir el hambre de comer de ella hasta saciarse y masticar muy bien la sustancia de un alimento, o sea, de mis verdades. La masticación produce la fácil digestión, en modo que se siente la posesión del gran bien que posee y produce mi verdad. Y entonces las dudas cesan. Las dificultades se disuelven como nieve ante los rayos de un sol ardiente. Ahora, si apenas las han tocado sin comerlas con un estudio profundo, con un amor que produce el apetito, qué maravilla que tengan dudas y dificultades. Oh, cómo habrían hecho mejor diciendo: no es alimento para nosotros ni tenemos voluntad de comerlo, en lugar de hacer juicios. Pero se sabe que mis verdades encuentran lugar más en los corazones simples que en los doctos. Soy todo ojos, para no dejarlos desperdiciar mis dones. Diferencia que hay entre las ofensas de los religiosos y las de los seglares. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 7, capítulo 66, párrafos 1 y 2. Encontrándome fuera de mí misma, veía las tantas ofensas que cometen los sacerdotes y personas religiosas, y el gran desagrado que el bendito Jesús sentía por ellas. Entonces yo, casi asombrándome, he dicho: dulce vida mía, es verdad que las personas religiosas te ofenden, pero a mí me parece que los seglares te ofenden mayormente. No obstante, muestras más disgusto por las ofensas de aquellos que por las de estos. Parece que eres todo ojos para mirar todo lo que hacen los primeros y aparentas no ver lo que hacen los segundos. Y él: ay, hija mía, tú no puedes comprender la diferencia que hay entre las ofensas de los religiosos y las de los seglares,
por eso te asombras. Los religiosos han declarado pertenecerme, amarme y servirme. Y yo les he confiado los tesoros de mi gracia y a otros los tesoros de los sacramentos, como es el caso de los sacerdotes. Ahora, fingiendo en lo exterior que me pertenecen, en su interior, si es necesario, están lejos de mí. Aparentan amarme y servirme. En cambio me ofenden y se sirven de las cosas santas para servir a sus pasiones. Por eso soy todo ojos para no dejarlos desperdiciar mis dones, mis gracias, pero a pesar de mis premuras, llegan a malgastar mis dones aún en aquellas mismas cosas externas con las que externamente parece que me están glorificando. Esta es una ofensa tan grave que si tú la pudieses comprender, morirías de aflicción. En cambio, los seglares declaran no pertenecerme, no conocerme y no quererme servir. Y esta es la primera cosa, que están libres del espíritu de hipocresía, la cosa que más me disgusta. Por eso, habiéndose ellos declarado, no les he podido confiar mis dones. Si bien la gracia los exhorta y les hace la guerra, pero no se ha donado porque no la quieren. Sucede como a un rey que ha combatido para liberar los pueblos de la esclavitud en la cual eran tenidos por otros reyes. A fuerza de sangre ha logrado liberar a una parte de aquellos pueblos y los ha puesto bajo su dominio, proveyéndolos de todo, y si fuera necesario, haciéndolos habitar su misma habitación. Ahora, ¿de quién se desagradaría más si lo ofendieran? ¿De aquellos pueblos que han quedado lejanos de él, que también quería liberar? ¿O de aquellos que viven con él? Fundidos en Jesús y en su divina voluntad, reparemos en María a Jesús, tomando su preciosísima sangre y dándola a todos. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora séptima. Y ahora, oh Madre, tomemos esta sangre de Jesús y démosla a todos, a los afligidos para que sean consolados, a los pobres para que sufran su pobreza con resignación, a los que son tentados para que obtengan victoria, a los incrédulos para que triunfe en ellos la fe, a los que blasfeman para que cambien sus blasfemias en bendiciones, a los sacerdotes para que comprendan su misión y sean dignos ministros de Jesús. Toca sus labios con su sangre, para que no salga de su boca palabra alguna que no sea para gloria de Dios. Síguenos en las siguientes plataformas como Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. En Facebook y WhatsApp encuentras el texto del Evangelio completo para leerlo. En Spotify, Apple Podcast
Google Podcast, Amazon Music, Spreaker, encuentras el audio para escucharlo. Abajo, en la descripción de este video, encuentras los links.